Se ha dicho muchas veces que hay tres principios clave de la enseñanza. El primero es la repetición, el segundo es la repetición y el tercero es la repetición. Así que a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Durante la conferencia hemos estado viendo que el proceso de santificación en el creyente avanza en la misma medida en que contemplamos la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como es revelada en el Evangelio. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, contemplando su gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. Ahora, ¿en qué consiste la gloria de Cristo? Parece una pregunta muy obvia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace de Cristo el ser más admirable de todo el universo? Antes de responder esta pregunta, yo quisiera que pensáramos por un momento en este asunto de la admiración. ¿Cómo funciona el sentido de admiración en nosotros? Por ejemplo, muchas veces conocemos personas y decimos: yo admiro a tal persona, personas de carne y hueso como tú y como yo, pero admiramos a ciertas personas. Cuando nosotros decimos admirar a una persona, usualmente se debe al balance que encontramos en los rasgos más característicos de su personalidad. En otras palabras, es la armonía de sus virtudes, la armonía, el balance, lo que suele llamarnos la atención en aquellos individuos que consideramos admirables. Por ejemplo, si una persona posee fuertes convicciones, pero al mismo tiempo carece de compasión, no tiene ternura, cuando habla lo hace con aspereza y dando la impresión de que nunca se equivoca, es posible que algunos aprecien esa determinación que exhibe ese individuo, pero es muy difícil que lleguemos a admirarlo. En el caso contrario, si alguien es amable, tierno, pero al mismo tiempo es una veleta que hoy dice una cosa y mañana dice otra distinta, con tal de estar de acuerdo con todo el mundo, difícilmente lleguemos a sentir admiración por esa persona. Bueno, lo que yo trataré de demostrar en este mensaje es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo consiste en lo que el teólogo americano Jonathan Edwards ha llamado una admirable conjunción de excelencias diversas. Ahora, esta frase suena muy rimbombante. Una admirable conjunción de excelencias diversas. Pero en palabras más sencillas, lo que Jonathan Edwards nos está diciendo es que el Señor Jesucristo posee una compleja armonía que hace de Él un ser absolutamente incomparable, un ser absolutamente único. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana al considerar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Así que yo les pido por favor que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, antes de pasar al estudio de este pasaje, yo debo señalar dos cosas. La primera es que el libro de Apocalipsis posee un género literario muy particular llamado apocalíptico, en el cual se hace un uso abundante de símbolos y de figuras con el propósito de presentar la verdad en una forma más impactante, en una forma más memorable. Vamos a suponer que en el día de mañana abres el periódico y dice algo como eso, y yo no estoy hablando aquí de política, esto es una simple ilustración, pero vamos a suponer que tú abres el periódico mañana y te encuentres con un titular en primera plana que dice: la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno español. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de decir el título de esa forma, más bien el título fuera: el pulpo de la corrupción arropa al gobierno? ¿Cuál de los dos titulares son más impactantes? El segundo.
el pulpo de la corrupción. Por supuesto, tú sabes que en el palacio no hay un pulpo, pero es una figura muy gráfica que te ilustra cómo los tentáculos de la corrupción en el gobierno lo están arropando todo. Es por eso que muchos sienten temor al aventurarse a leer el libro de Apocalipsis, porque lo consideran un libro muy difícil de entender. Ahora, sin querer obviar las dificultades que presenta el estudio de este libro, lo cierto es que la misma Biblia nos provee la clave para interpretar muchos de los símbolos que aparecen en Apocalipsis, sobre todo en algunos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por otra parte, y esto es lo segundo que quiero señalar a modo de introducción, es que no es mi intención exponer exhaustivamente el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, sino más bien concentrarme en la forma como Cristo es presentado simbólicamente en los versículos 5 y 6 que veremos en un momento. Sin embargo, es necesario que veamos el texto en su contexto, por lo que debemos detenernos unos minutos en el primer elemento que aparece en esta visión que Dios le concede ver a Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, un libro sellado con 7 sellos. Vean conmigo los versículos 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. En la época del apóstol Juan, los libros se escribían mayormente en rollos de papiros que se leían en la medida en que se iban desenrollando. Cuando se trataba de un documento legal, estos rollos eran sellados, de tal manera que solo podían ser abiertos, solo podían ser leídos por una persona autorizada. En algunos casos, si el documento era de mucha importancia, se usaban varios sellos como una manera de hacer doblemente oficial un documento oficial. Por ejemplo, se cuenta que el testamento del emperador Vespasiano era un rollo sellado con 7 sellos. Ahora bien, ¿cuál era el contenido de este libro y por qué era tan importante? Bueno, al compararlo con otros pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, y lamentablemente no tengo el tiempo ahora para ver estos textos, pero en Daniel capítulo 7, en Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, nosotros vemos que este libro contiene los propósitos de Dios para la redención de su pueblo y el juicio de los impíos. Y esto viene a ser evidente a medida que los sellos son abiertos en el mismo libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. Es un libro que contiene palabras de juicio y también palabras de salvación. Juicio al mundo rebelde y pecador que desafía a Dios y que persigue a su pueblo. Salvación para todos aquellos que se han amparado por la fe en la obra redentora de Cristo. De manera, mis hermanos, que este libro contiene la clave para la ejecución de los propósitos de Dios en la historia. Pero hay un problema. Juan contempla en su visión a un ángel poderoso que aparece de repente en la corte celestial, pregonando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, ¿hay alguien en algún lugar del universo que pueda poner en marcha los decretos de Dios para que la historia siga su curso hasta la consumación final en el castigo de los impíos y en el reinado y la salvación consumada de los justos? ¿Hay alguien que sea lo suficientemente digno como para poder acercarse al trono de Dios, tomar el libro de su mano y romper sus sellos? Y dice Juan que la respuesta fue:
un silencio universal. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera tomar el libro de la mano de Dios para abrirlo e incluso para mirarlo. Ni los ángeles de más alto rango que están alrededor del trono podían hacer eso. Ni Miguel, ni Gabriel, ninguno de los arcángeles, ninguno de los serafines. Nadie es lo suficientemente digno como para poner en acción los decretos de Dios. Y de ahí la angustia del apóstol Juan en el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan estaba angustiado en gran manera ante este imprevisto, porque si este libro no es abierto, los propósitos redentores y judiciales de Dios no tendrían cumplimiento. Mis hermanos, ¿saben lo que eso implicaría? Que todos aquellos que violaron impunemente la ley moral de Dios, todos aquellos que maltrataron a su pueblo, todos los que blasfemaron su nombre, todos los que trataron de detener el avance del evangelio, quedarían sin castigo. La justicia de Dios sería burlada. No habría esperanza alguna para el pueblo de Dios si este libro no es abierto. No habría segunda venida, no habría cielos nuevos y tierra nueva. El paraíso que Adán y Eva perdieron por su desobediencia nunca sería recobrado. Todas las grandes promesas de Dios reveladas en las Escrituras serían palabras al viento, y Satanás y todas sus huestes demoníacas se habrían salido con la suya. Cientos de miles de oraciones que cientos de miles de creyentes han elevado al trono de Dios a través de los siglos quedarían sin respuesta si este libro no es abierto. Así que Juan no estaba angustiado porque nadie podía responderle cuál era la versión correcta de la escatología, si el amilenialismo, el premilenialismo o el postmilenialismo. Juan no estaba llorando aquí porque no tenía nadie que le satisfaciera su curiosidad escatológica. No, esta angustia de Juan representa el anhelo de la iglesia de Cristo, clamando a través de los siglos: oh Dios, que venga tu reino, oh Dios, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Este es el lamento de un hombre que quiere ver el triunfo de los planes redentores de Dios. Pero entonces uno de los ancianos que estaba alrededor del trono se acerca a Juan para darle la buena noticia. Hay uno, y solo uno, nadie más, con la autoridad y la dignidad necesarias para acercarse al trono mismo de Dios, tomar el libro y abrir sus sellos. Versículo 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y esta es una expresión que hace referencia a la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 9, donde se compara a Judá con un cachorro de león, del cual habría de venir el hijo de la promesa, el Salvador prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue de la tribu de Judá que nació el rey David muchos años más tarde, al cual Dios le prometió que el Mesías sería uno de sus descendientes. Es por eso que el Señor es señalado en nuestro texto como la raíz del linaje de David. Ahora, hermanos, esto es interesante, porque ¿quién es anterior en el tiempo? ¿Jesucristo encarnado o David? ¿Quién es anterior? David. No a Cristo como Dios, pero sí a Cristo como el Dios encarnado. David antecede a Jesús en su naturaleza humana por más de 1000 años. Jesús es un descendiente de David, como vemos claramente en las genealogías de Mateo y de Lucas. Sin embargo, este texto no describe a David como la raíz de Jesús. Describe a Jesús como la raíz de David, porque no es David el que hace grande a Jesús.
Es Jesús el que hace grande la dinastía de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y posee toda autoridad, toda la dignidad que se requiere para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero cuando Juan dirige su mirada hacia el león de la tribu de Judá, se topa con un cordero. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos congeniar en una misma persona estas dos figuras simbólicas? Un león que es un cordero que es un león. Porque estas dos criaturas del reino animal son completamente distintas entre sí. El león es un animal salvaje que devora a su presa sin piedad. Y no hay un animal en el reino animal que caiga más fácilmente presa de las garras del león que un cordero. El león es carnívoro, es depredador por naturaleza. El cordero es un animal doméstico criado para servir de alimento y de vestido. El león representa la fortaleza, la majestad. El cordero representa la mansedumbre y la dependencia. Pero Cristo en este pasaje no es presentado como un león o como un cordero, sino más bien como un león que es un cordero. Como un cordero que es un león. Al mismo tiempo, era a eso que se refería Jonathan Edwards al decir que la gloria de Cristo consiste en una admirable conjunción de excelencias diversas. Él es el león de la tribu de Judá que obtiene su victoria asumiendo la postura mansa y débil de un cordero. Vean el contraste otra vez en el versículo 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo venció el león de la tribu de Judá? Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo es un león que vence como un cordero. Pero Cristo es al mismo tiempo un cordero que tiene la fortaleza y la majestad de un león. Dice en el versículo 6 que es un cordero que había sido inmolado, es decir, él había sido presentado en el altar de Dios como un sacrificio, pero en vez de estar tirado allí todo sangrante, es un cordero que está de pie. Ha vencido y tiene 7 cuernos. Los cuernos en toda la Biblia son un símbolo de poder, y el número 7 un símbolo de perfección, de lo completo. Así que este manso cordero tiene todo el poder de un león. Nadie se le puede enfrentar a este cordero. Todos sus enemigos algún día serán aplastados y serán puestos por estrados de sus pies. Es por eso que en Apocalipsis encontramos textos tan extraños como Apocalipsis capítulo 6 versículo 15. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las peñas y en las cuevas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. La ira del cordero. Un cordero airado. Un cordero airado que ni los reyes más poderosos de la tierra pueden permanecer en pie delante de él. Apocalipsis capítulo 17.
Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese Cordero es Señor de señores, es Rey de reyes. Nadie puede con este Cordero, que es al mismo tiempo un león. Pero nadie es más tierno, misericordioso y compasivo que este león, que es al mismo tiempo un cordero. Me encanta las Crónicas de Narnia. Y no puedo leer este texto sin imaginarme a Lucy. Y no me refiero a la película, me refiero al libro. Yo prefiero el libro. No puedo dejar de imaginar a Lucy. Es el personaje que más me encanta, aparte de Aslan, por supuesto, acariciando las melenas del león. Este león que es como un cordero. Noten de nuevo el contraste. Apocalipsis capítulo 6 versículo 15 que acabamos de leer, la ira del cordero, con Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El mismo Cordero del que los reyes tenían pavor y decían a las piedras: caed sobre nosotros. Ahora dice que los elegidos, los salvos, están en la presencia de ese Cordero. Pero ellos no están con temor, ellos no están allí temblando de miedo, esperando ser aplastados por su ira. Dice que ellos estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué hermoso, hermanos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos están delante del Cordero. Y noten que dice que ellos estaban con palmas en las manos, que estaban allí alabando al Cordero, al autor de la salvación. En la persona de nuestro Señor Jesucristo se conjugan al mismo tiempo un conjunto de características diversas que ninguna otra persona en todo el universo posee. Por un lado, Él es el Dios todopoderoso, Él es la segunda persona de la Trinidad, y como tal Él posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Y eso es más que evidente en todo el pasaje, porque Cristo está en medio del trono. ¿Se dieron cuenta? Todos están alrededor del trono o delante del trono, pero está en el mismo medio del trono, porque Él está sentado en el trono, porque es su trono, el trono de su Padre, porque Él es Dios. En todo el pasaje nosotros vemos que las mismas palabras que se le dedican a Dios en alabanza son las mismas palabras que se le dedican al Cordero. 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre, con todas las características que hacen que un hombre sea hombre, excepto el pecado. Una grandeza y exaltación infinita conjugada en la misma persona, con una condescendencia infinita. Esto es sencillamente impresionante. Esto es sobrecogedor. En su naturaleza divina, Cristo está en todo lugar al mismo tiempo, pero en su naturaleza humana está en un solo lugar a la vez. ¿Cómo se explica eso? Él es el todopoderoso y muere en debilidad,
Lo sabe todo y no lo sabe todo. En su naturaleza divina Él lo sabe todo. En su naturaleza humana no. Dice, el día y la hora de la venida ni el Hijo lo sabe. En su naturaleza humana. Él es Dios y hombre al mismo tiempo, sin que ninguna de sus naturalezas interfiera en la otra. Pero en Cristo se conjugan también una santidad y justicia infinitas con una gracia y misericordia infinitas. Cristo aborrece el pecado con todo su ser, y como juez de este mundo, Él no puede de ninguna manera tener por inocente al culpable. Pero aún así amó a pecadores y derramó sobre ellos su gracia a través de un costosísimo plan de redención que hace posible el perdón de todos nuestros pecados sin pasar por alto su justicia, como se hablaba hace un momento en el panel de la justificación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mi hermano, piensa en esto. Cristo ama a su Padre y se deleita en la comunión con su Padre, pero viene a dar su vida para rescatar a aquellos que habían hecho de su Padre el objeto de su odio y de su aborrecimiento. Y todo eso por amor a su Padre, porque Él vino a hacer su voluntad, y por amor a ti y a mí. ¿Cómo pueden conjugarse en una misma persona tanta justicia, tanta santidad, con tanta gracia, tanta compasión y tanta misericordia? Pero en Cristo se conjugan también una profunda reverencia hacia Dios, teniendo al mismo tiempo igualdad con Dios. Él es igual a Dios y Él reverencia a Dios. Es sobre esa base que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que debemos tener la misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es igual a Dios porque es Dios, pero aún así en obediencia a su Padre decide ir a la cruz. Él es igual a Dios, pero se postra en reverencia para orarle, como dice en Lucas capítulo 22 versículo 41. Como Dios, Él posee un dominio absoluto sobre todo lo creado, pero asume una naturaleza humana y se hace enteramente dependiente de su Padre Celestial. Él es digno de gloria y adoración, pero decide soportar con paciencia que sus propias criaturas lo escupan, que sus propias criaturas lo coronen de espinas, que sus propias criaturas hagan mofa de Él, que sus propias criaturas lo crucifiquen en una cruz como un malhechor. Al Dios Todopoderoso. Y tú y yo sabemos lo difícil que es para cualquier persona ser maltratado injustamente. Sin embargo, el león de la tribu de Judá se dejó llevar como un cordero al matadero, simplemente porque nos amó. Porque nos amó. Y al morir en debilidad obtiene una victoria aplastante sobre todas las huestes del mal. Él gana perdiendo. Él gana perdiendo. Dice Jonathan Edwards, el diablo, por así decirlo, se tragó a Cristo como el pez hizo con Jonás, pero fue un veneno mortal para él. Cristo le propinó una herida mortal en sus propias entrañas. Así que pronto enfermó Satanás por causa de su bocado. Se vio obligado a hacer con él lo que el gran pez hizo con Jonás. Tuvo que vomitarlo. Y hasta el día de hoy Satanás continúa padeciendo la enfermedad que le produjo a aquello que en aquel momento se tragó como su presa. Wow, qué hermosura. El león de la tribu de Judá que obtiene su victoria haciendo el papel de un cordero. Él es majestuoso y manso al mismo tiempo. Tiene suficiente sabiduría como para confundir a los más sabios de los hombres, pero no tiene problemas en dejar que los niños vengan a él y se sienten en sus piernas para darle su bendición.
Sus riquezas no tienen límites, y sin embargo, entre sus escogidos no hay muchos poderosos ni muchos nobles. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Como dice Santiago, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, a tal punto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo a personas como nosotros para unir nuestras vidas con la suya por los siglos de los siglos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Todos sabemos lo que suele ocurrir con un ser humano cuando tiene más dinero, o cuando tiene más postura social, o cuando tiene más estudios, o más lo que sea. ¿Qué es lo que suele suceder? La tendencia es a colocarse en un pedestal y comenzar a mirar a los demás con condescendencia. Todo el mundo está por debajo de él, pero nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande, no tiene inconveniente para asociarse con los despreciados y con los débiles de este mundo. Él no tuvo problemas en ceñirse una toalla y comenzar a lavar los sucios pies de estos torpes discípulos en el aposento alto. Y al final les dice a ellos: ustedes me llaman Señor y ustedes me llaman Maestro. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Yo soy el Señor y el Maestro, pero ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, nosotros podríamos seguir todo el día aquí poniendo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero creo que estos son suficientes para mostrar esa compleja armonía que hace de Cristo un ser absolutamente único. Él es absolutamente incomparable. Hermanos, qué glorioso es tener un Salvador como Cristo, tan majestuoso y tan manso, tan santo y tan lleno de gracia, tan grande y tan bondadoso, tan trascendente y tan condescendente, tan fiero como un león y tan tierno como un cordero. ¿Acaso no debería ser Él el máximo objeto de nuestro amor? ¿No debería ser Él el máximo objeto de nuestro deleite? ¿No debería ser Jesús el máximo objeto de nuestra adoración? ¿Quién es como Jesús? Es por eso que en el versículo 9 dice que todos los que estaban allí en la corte celestial comenzaron a alabar al Cordero y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Una de las cosas que más me frustran en todas las conferencias a las que me invitan a predicar es que ya yo sé de antemano que no puedo cantar con toda mi garganta, porque si no, no voy a predicar. Pero hermanos, si ustedes van al libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que siempre, invariablemente, siempre que se habla de la adoración en el cielo, siempre se dice que cantaban a gran voz. No es santo, santo, no, es a gran voz. Es con todo tu pulmón. Y ellos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo. Oh, como yo anhelo ver ese día. Todo lo creado en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis hermanos, así será nuestra perspectiva de la gloria de Cristo cuando estemos en su presencia. Pero ¿saben qué? Dios le dio a Juan esta visión y el Espíritu Santo lo guió a escribirla en el capítulo 5 de Apocalipsis, para que ahora aquí podamos comenzar a ver a Cristo con los ojos de la fe, reinando soberano en el trono del universo. Mis hermanos, Cristo no será más digno de adoración cuando estemos en el cielo que lo que es ahora. Él no será más digno de adoración. Él es digno de adoración ahora.
y debe ser adorado y alabado por aquellos que formamos parte de ese pueblo que fue comprado para Dios por medio de su sangre. Sí, nuestro entendimiento de las cosas es muy limitado de este lado del cielo. Pero lo que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de la gloria de nuestro Salvador es suficiente para que seamos transformados de gloria en gloria, contemplándole a Él en esa admirable conjunción de excelencias diversas. Él es el Salvador que necesitamos, porque Él posee la fortaleza y majestad de un león, juntamente con la compasión y la ternura de un cordero. Esto debiera ser increíblemente consolador para el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono, hermanos. Mucha gente está temblando por las elecciones en Estados Unidos. Tenemos dos increíbles ciudadanos norteamericanos que están corriendo para la presidencia. Cuando pienso en las elecciones en Estados Unidos, recuerdo a Woody Allen. Woody Allen decía, el famoso cineasta, bien cínico, él decía: estamos ante la disyuntiva de dos caminos. Uno nos lleva a la aniquilación y el otro a la total destrucción. Oremos por sabiduría. Y estamos temblando, vemos lo que pasa en España, como decíamos ayer, un mundo postmoderno. Miren, mis hermanos, ya Cristo venció. Y Él está sentado en su trono. Y eso es increíblemente consolador. Muchos de nosotros, cuando leemos la gran comisión en Mateo capítulo 28, comenzamos por el versículo 19: id por todo el mundo. Pero hay un por tanto ahí, un por tanto que nos conecta con el versículo 18: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nadie puede con ese león que es al mismo tiempo un cordero. Mis hermanos, no permitamos que las cosas de este mundo desvíen nuestras miradas de otros hacia otros salvadores, porque nuestro Señor Jesucristo es absolutamente único. Él es absolutamente incomparable y Él no puede ser vencido. Sus propósitos no pueden ser frustrados. Predique el evangelio, porque los suyos vendrán. Me encanta como dice el Señor: en algún día verán a los hijos del reino sentados a la mesa junto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Vendrán de todos los puntos cardinales del planeta. Vendrán de España, vendrán de República Dominicana, vendrán de Perú, de Colombia, de Chile, vendrán de Estados Unidos. Vendrán. Los pecadores dicen: no vendremos, y Cristo dice: vendrán. Créeme, vendrán. Que digan lo que les dé la gana, decía Spurgeon, ellos vendrán. Ellos vendrán. Yo recuerdo la primera vez que oí el evangelio, me invitaron a un grupo de jóvenes de estudio bíblico, y lo primero que les dije fue: miren, este grupo me encanta, yo voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Yo imagino al Señor mirándome así como... Esa visión de la gloria de Cristo no solamente te va a ayudar a luchar con tus pecados, será una gran motivación para compartir el evangelio con otros. No solo porque sabemos que Él venció, no solo porque Él salvará sin lugar a dudas a todos los que el Padre le dio, sino también porque, hermanos, es imposible dejar de hablar de aquel a quien admiramos. Es imposible. Tratar de motivar a la iglesia a compartir el evangelio generando en los creyentes un complejo de culpa, eso no funciona. Eso no funciona. Y no hay que nada malo en la culpa. Fue Dios el que nos dio el sentido de la culpa. Pero la culpa tiene una sola razón de ser, un solo propósito, y es llevarnos al arrepentimiento para que nosotros podamos disfrutar el gozo del perdón. La culpa no es un motivador. La culpa no motiva. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 que es el amor de Cristo lo que nos motiva en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero debes meditar en esa gloria, debes deleitarte en contemplar esa gloria en las páginas de las Escrituras, hasta que el brillo de su resplandor sea tan evidente para ti que ninguna cosa de este mundo pueda hacerle sombra a Jesús. Y esta tarde veremos cómo.
¿Cómo podemos usar la Biblia para poder ver esa gloria allí? Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame hacerte una pregunta. Mi amigo, ¿qué es eso que tú estás disfrutando tanto de este mundo? ¿Qué es eso que parece tan valioso a tus ojos que tú eres capaz de sustituir a Cristo por eso? A ese Cristo que acabamos de describir, a ese Cristo que es como un león y como un cordero. ¿Sabes por qué el Padre no quiso abrir el libro y desatar sus sellos él mismo? El Padre tenía el libro en las manos. ¿Por qué no lo abrió él mismo? ¿Por qué tuvo que llamar a otro para que lo hiciera? Porque si no era a través de ese mediador que fue inmolado por nuestros pecados, no habría más que palabras de juicio en ese libro. El Padre, si abría el libro él mismo, no habría salvación. Tenía que ser el cordero inmolado que abriera ese libro. Cristo se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, pero es que yo no sé si yo soy elegido. Ya yo he oído en este púlpito que ustedes han hablado acerca de la elección de Dios. Mi amigo, déjame decirte una cosa. Tú no tienes que ir a la corte celestial y abrir los libros para ver si tu nombre está escrito allí, porque el mismo Cristo te está haciendo un llamado hoy a través de este pobre predicador para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, yo te aseguro, porque Él no miente, que Él te va a dar el perdón de todos tus pecados aquí y ahora, y te dará gratuitamente el don de la vida eterna. Entonces sabremos que eras uno de los elegidos. Pero el llamado de Cristo no es ven y averigua si tú eres elegido. El llamado de Cristo es ven y arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Confía únicamente en mí para el perdón de tus pecados. Únicamente en mi justicia, la cual es imputada, es puesta en la cuenta del pecador únicamente por medio de la fe. Esa doctrina no la inventó Lutero, así como Colón no se inventó América. Él simplemente la descubrió en las páginas de la Biblia. Eso está allí. Somos justificados, somos declarados justos en el tribunal de Dios gratuitamente por gracia. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, ven a Cristo y ven ya. Porque tú no sabes si Dios te va a dar la oportunidad de oír otro sermón, como yo no sé si voy a tener la oportunidad de predicar otro. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado para quitar los pecados del mundo, pero está de pie delante del trono de Dios, porque la muerte no pudo retener al león de la tribu de Judá. Mi amigo, no demores más para venir a Cristo arrepentido de tus pecados, porque ese Redentor que hoy te ofrece salvación gratuitamente por gracia por medio de la fe, algún día estará sentado en el tribunal de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese tribunal solo escucharemos uno de dos veredictos: vida eterna o condenación perpetua. Ven a Cristo y ven ahora, clamando perdón y misericordia, confiando únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo a través de su vida perfecta y de su muerte en la cruz. Y en este mismo instante recibirás el perdón de todos tus pecados, de todos tus pecados.